Todo comenzó con una idea simple, casi ingenua, un viaje por carretera para escapar de las garras invisibles de una vida monótona. Rachel, Jason, Mike y Sarah, 4 amigos unidos por años de amistad forjados en los bancos de la universidad, decidieron darse un respiro lejos de las luces estridentes y el ruido constante de la ciudad. Rachel, la planificadora metódica del grupo, había pasado días estudiando mapas e itinerarios, trazando una ruta sinuosa a través de campos remotos hasta un lago aislado, un lugar que habían visitado 5 años atrás durante un verano despreocupado. Siempre había sido ella quien mantenía al grupo unido, una mujer de 27 años con cabello castaño cortado al estilo Bob, ojos verdes penetrantes y una mente analítica, herencia de sus estudios en geografía. Este viaje, decía, sería un soplo de aire fresco, una oportunidad para reconectar con sus raíces, lejos de las pantallas y los plazos que devoraban sus días. Jason, el conductor autoproclamado, insistió en usar su vieja camioneta, un Dodge oxidado de los años 80 que había restaurado él mismo en el garaje de su padre. Alto, rubio, con una complexión de jugador de rugby que había abandonado tras una lesión en la rodilla, tenía una confianza inquebrantable en su bebé, como lo llamaba. A sus 30 años, trabajaba como mecánico, y esa camioneta era su orgullo, un símbolo de su independencia, una máquina que conocía al dedillo tras horas de ajustes bajo el capó. Mike, el bromista del grupo, veía en este viaje una aventura digna de una película de carretera. A sus 29 años, con el cabello negro desordenado y una sonrisa traviesa, era empleado bancario de día, pero soñador empedernido de noche, siempre listo para contar historias disparatadas o lanzar chistes dudosos para aligerar el ambiente. Sarah, la menor con 26 años, era el alma tranquila del cuarteto. Su cabello largo y castaño enmarcaba un rostro pálido de rasgos suaves, y sus ojos azules revelaban una sensibilidad que a menudo ocultaba tras un humor discreto. Asistente social de profesión, buscaba en este viaje un refugio, un silencio lejos de los gritos y llantos que enfrentaba a diario en su trabajo, una forma de recuperar una paz interior que sentía desvanecerse. Partieron al amanecer del 8 de marzo de 2025, cuando los primeros rayos rosados apenas perforaban el horizonte, bañando la ciudad en una luz suave y efímera. La camioneta ronroneaba sobre el asfalto, dejando atrás las calles abarrotadas para adentrarse en caminos secundarios bordeados de campos dorados que ondeaban bajo una brisa matutina ligera. Las conversaciones fluían al principio, una mezcla de risas y recuerdos que calentaban el interior del vehículo. Rachel rememoró su primer campamento en el lago, cuando Mike había volcado una tienda intentando impresionar a una chica imaginaria con un baile ridículo, terminando enredado en las cuerdas entre las carcajadas del grupo. Jason contó cómo casi había quemado el motor de la camioneta al olvidar revisar el aceite en un viaje anterior, una anécdota que le valió una mirada burlona de Rachel. Sarah, más reservada, sonreía suavemente, añadiendo un comentario aquí y allá, su mirada a menudo perdida por la ventana como si buscara algo en el paisaje que pasaba. Pero a medida que avanzaban los kilómetros, una pesadez se instaló, sutil al inicio, luego palpable, como una sombra que se deslizaba lentamente sobre sus hombros. El paisaje, inicialmente acogedor con sus campos bañados de sol, se volvió extrañamente inmóvil. Los campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero ningún signo de vida rompía su monotonía. Ni un pájaro cruzaba el cielo, ni una vaca pastaba en los prados, ni siquiera un susurro de viento agitaba las hierbas altas. El silencio, al principio reconfortante, se tornó opresivo, un vacío que parecía absorber el sonido mismo. «No es raro», murmuró Sarah, jugueteando nerviosamente con un mechón de cabello entre sus dedos, sus uñas mordidas traicionando una inquietud que no podía ocultar. Miraba el horizonte por la ventana polvorienta, sus ojos entrecerrados como si buscara una respuesta en esa inmensidad congelada. Parece que todo está muerto, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Jason, concentrado en la carretera, se encogió de hombros, pero una tensión endurecía sus hombros bajo su chaqueta de mezclilla gastada. Una gota de sudor brilló en su frente a pesar del fresco matutino. «Es solo el campo, Sarah. Se vuelve más salvaje por aquí, lejos de las ciudades. No hay nada raro, solo menos ruido que en la ciudad». Rachel, sentada al frente con un mapa de papel desplegado sobre las rodillas, un vestigio de su amor por los métodos tradicionales que defendía con un orgullo casi cómico, asintió en apoyo. «Vamos por buen camino. Seguimos esta autopista, la 17, hasta el desvío hacia el lago, luego tomamos la departamental 42. Es sencillo, estaremos ahí en unas horas».
Sin embargo, su voz llevaba un matiz de duda que ella misma no notó, un leve temblor que delataba una incertidumbre naciente. Mike, recostado en la parte trasera con una bolsa de papas fritas a medio comer, soltó una risita suave, sacudiendo las migajas de su camiseta negra. Sí, claro, hasta que nos perdamos y terminemos en una película de terror. Ya saben, esas donde unos paletos caníbales nos persiguen con motosierras y risas escalofriantes mientras corremos gritando como idiotas. Sara le lanzó una mirada fulminante, sus labios apretados en una línea fina. Muy gracioso, Mike. Guárdate tus guiones retorcidos, por favor. No necesitamos tus tonterías para ponernos más nerviosos. Él levantó las manos en señal de rendición, una sonrisa torcida aún pegada a su rostro, pero su risa se desvaneció rápido, reemplazada por un silencio que pesaba como una manta húmeda sobre sus hombros. Las horas pasaron, y el cielo, de un azul brillante al partir, se oscureció sin previo aviso. Hacia el mediodía, nubes negras, densas como hollín, rodaron desde el horizonte, devorando el sol en minutos con una rapidez sobrenatural. Una penumbra prematura envolvió la camioneta, transformando los campos en un mar de sombras movedizas que parecían ondular sin viento alguno. Rachel sacó su teléfono para verificar el clima, tocando la pantalla con creciente frustración, pero solo apareció un mensaje seco, sin señal. Frunció el ceño, sacudiendo el aparato como si eso pudiera devolver la conexión. «Es imposible», murmuró, su voz teñida de un dejo de irritación. No había nada previsto. Ni tormentas, ni nubes, nada. Se suponía que tendríamos sol todo el fin de semana. Lo revisé 3 veces antes de salir. Jason miró por el retrovisor, sus dedos apretándose en el volante hasta que sus nudillos se blanquearon. Una segunda gota de sudor resbaló por su sien, traicionando una nerviosidad que intentaba disimular. Deberíamos haber traído un GPS, se los dije. Estas carreteras viejas son una pesadilla sin tecnología. Estamos en 2025, no en la Edad Media, Rachel. Ella desechó su comentario con un gesto molesto, doblando el mapa con un sonido seco que resonó en el interior. No lo necesitamos, Jason. Lo tengo todo calculado. Seguimos la autopista 17 hasta el desvío al lago, luego tomamos la departamental 42. Llegaremos en 2 horas como máximo, tal vez 3 con este clima raro. Pero sus palabras sonaban vacías, y ella lo sabía en el fondo. 2 horas pasaron, luego 3, luego 4, y el lago seguía fuera de alcance, un espejismo que perseguían sin jamás atraparlo, como si se alejara mientras avanzaban. El paisaje cambió de manera insidiosa, casi imperceptible al principio, luego de forma evidente. Los campos dorados, bañados de luz horas antes, dieron paso a un bosque denso, un muro de árboles con troncos nudosos y ramas retorcidas que se alzaban hacia el cielo como manos suplicantes, listas para atrapar algo o a alguien. La carretera, antes ancha y bien mantenida, se estrechó en una cinta sinuosa, apenas lo suficientemente amplia para la camioneta, sus bordes erosionados por raíces que emergían de la tierra como dedos esqueléticos. Las ramas rozaban el tejado con crujidos siniestros, un sonido que evocaba uñas rascando una superficie dura, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. No había señales que indicaran su destino, y las pocas señales de vida que veían una carcasa de ciervo medio devorada por carroñeros invisibles, sus huesos blanqueados asomando entre jirones de carne, un cuervo inmóvil en una rama baja, sus ojos fijos y brillantes como canicas de vidrio solo aumentaban su creciente malestar. El sol, ya bajo en el cielo, desapareció por completo detrás de los árboles, sumiendo el bosque en una oscuridad inquietante que parecía devorar la luz misma. Los faros de la camioneta proyectaban haces amarillentos sobre el pavimento, pero apenas perforaban la espesa cortina de tinieblas que se espesaba a su alrededor. «Deberíamos haber llegado hace rato», murmuró Mike, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía ocultar bajo su habitual desenfado. Se enderezó en su asiento, limpiando sus manos llenas de sal en sus jeans, y miró por la ventana empañada. «Estamos perdidos, ¿verdad? Digo, llevamos horas manejando, y nada se parece a lo que describiste, Rachel». Jason no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron el retrovisor, como esperando ver algo surgir detrás, una sombra o una forma indistinta en la noche creciente. «No, estamos bien», dijo finalmente, pero su tono era vacilante, casi forzado, y sus manos aferraban el volante con una fuerza que delataba su duda. «Solo hay que seguir».
El lago tiene que estar adelante, no podemos haberlo pasado. Sin embargo, no habían encontrado ni una gasolinera, ni una casa, ni un alma viva en horas, ni siquiera una señal oxidada que confirmara su rumbo. Los teléfonos, ahora inútiles, permanecían mudos, sus pantallas negras reflejando sus rostros tensos, máscaras de cansancio e incertidumbre. Rachel intentó llamar a sus padres, buscando un milagro, sus dedos temblando ligeramente en la pantalla, pero el tono nunca llegó, sustituido por un silencio electrónico que parecía burlarse de ellos. Deberíamos parar, preguntar por el camino, sugirió Sara, sus dedos aferrados al borde de su asiento, sus uñas hundiéndose en la tela gastada hasta dejar marcas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera romper algo frágil en el aire. Jason redujo la velocidad, observando el entorno a través del parabrisas donde empezaban a formarse gotas de condensación. A 1 kilómetro más o menos, una silueta emergió en la penumbra, una granja desvencijada, sus paredes descascaradas por el tiempo, sus ventanas oscuras y agrietadas dando la impresión de haber sido abandonada por décadas. La pintura, alguna vez blanca, se desprendía en largas tiras que colgaban como jirones de piel, y un olor a madera podrida flotaba en el aire, traído por una brisa repentina y helada. «Está bien», dijo Jason a regañadientes, estacionando la camioneta al lado del camino. Los neumáticos chirriaron sobre la grava seca, y el motor se apagó con un suspiro cansado, como si compartiera su agotamiento. «Voy a ver». «Quédense aquí, no se muevan». Bajó, sus botas resonando en el suelo endurecido por la sequía, un sonido que parecía amplificado en el silencio opresivo del bosque. Los demás lo observaron alejarse, sus corazones latiendo al unísono, sus respiraciones contenidas en el aire inmóvil. Jason se acercó a la granja, sus pasos lentos y medidos, como si temiera lo que iba a encontrar. La casa parecía muerta, sus ventanas como ojos ciegos mirando al vacío, los vidrios rotos reflejando la tenue luz de la luna que apenas atravesaba las nubes. Golpeó la puerta, una vez, luego dos, el sonido reverberando en el aire como un desafío al desconocido. «Nada». Los segundos se estiraron, cargados de tensión, cada instante sintiéndose como una eternidad. «Deberíamos ir a ver», murmuró Mike, su impaciencia evidente, sus dedos tamborileando nerviosamente en su rodilla. Pero antes de que se movieran, la puerta se abrió con un chirrido siniestro que estremeció sus nervios, un sonido agudo y discordante que parecía venir de otro mundo. Un anciano apareció, encorvado sobre un bastón nudoso tallado con extraños diseños, espirales y líneas que parecían danzar bajo la débil luz. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en órbitas oscuras, dando la impresión de no haber dormido en siglos. Su ropa, harapos rasgados, colgaba de su cuerpo frágil, y un olor a tierra húmeda emanaba de él, una peste que evocaba tumbas olvidadas. «¿Puedo ayudarles?», gruñó, su voz ronca como el roce de hojas secas sobre una piedra fría, cada palabra arrastrándose como si le costara pronunciarla. Jason tragó saliva, su malestar creciendo, un escalofrío helado subiendo por su nuca. Sí. Buscamos el lago. ¿Sabe cómo llegar?», preguntó, su voz temblando un poco a pesar de sus esfuerzos por mantenerse calmado. El anciano esbozó una sonrisa torcida, revelando dientes amarillentos e irregulares, algunos faltantes, otros ennegrecidos por la podredumbre, una mueca más amenazante que amistosa. «El lago. Están cerca. Solo sigan el camino un poco más». Su respuesta fue vaga, casi burlona, y Jason sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Había algo en los ojos del viejo, un brillo frío, casi inhumano, como si viera a través de él, como si supiera algo que Jason ignoraba. «Gracias», murmuró, retrocediendo ya hacia la camioneta a pasos rápidos, sus botas levantando pequeños remolinos de polvo. Cuando subió de nuevo, se quedó en silencio un momento, sus manos temblorosas en el volante, sus ojos fijos en el vacío frente a él. «¿Y entonces?», preguntó Rachel, impaciente, inclinándose para captar su mirada. «Dijo que siguiéramos, pero había algo raro», respondió Jason, su voz baja y vacilante. Sus ojos, parecía que me atravesaban. Y esa casa, olía a muerte, como si nada hubiera vivido allí en años. Pasó una mano por su rostro, limpiando el sudor que perlaba su frente, y arrancó el motor sin agregar más. Reanudaron el camino, pero el ambiente se volvió aún más pesado, una tensión palpable instalándose entre ellos como un pasajero invisible. El viento,
que había surgido de repente, hacía gemir a los árboles, un sonido quejumbroso que resonaba en sus huesos, y el aire se tornó gélido, filtrándose por las ventanas mal selladas de la camioneta, colándose en su ropa como una mano fría. Las ramas parecían alargarse más, sus puntas rascando el tejado como garras buscando aferrarse, un ruido constante que ponía sus nervios a prueba. El bosque se volvía más denso, los troncos apiñándose unos contra otros, formando una barrera casi impenetrable que parecía engullirlos. La luz disminuía rápidamente, sumiendo el camino en una oscuridad movediza donde las sombras danzaban como espectros, formas indistintas que parecían cobrar vida en los bordes de su visión. Entonces, al doblar una curva cerrada, la vieron, una figura inmóvil al borde del camino. Alta, delgada, vestida con un traje negro gastado que parecía flotar a su alrededor, su rostro oculto por la sombra de un sombrero invisible, una presencia que parecía surgir de la nada. Rachel contuvo el aliento, su corazón acelerándose en su pecho, un latido sordo que resonaba en sus oídos. «¿Qué es eso?», murmuró, su voz apenas audible, sus manos apretando el mapa hasta arrugarlo. Jason dio un volantazo para esquivarla, los neumáticos chirriando en el pavimento húmedo, la camioneta tambaleándose peligrosamente hacia un lado. Cuando miró por el retrovisor, la figura había desaparecido, como tragada por el bosque, dejando solo un vacío inquietante donde había estado. «¿Lo vieron?», preguntó, su voz temblorosa, sus ojos abiertos de par en par escudriñando las tinieblas detrás. Mike, inclinado hacia adelante, negó con la cabeza, pero su tono carecía de convicción. «Tal vez un árbol, o algo por el estilo. La luz juega trucos aquí, con todos estos árboles». Pero sus palabras sonaban vacías, y nadie les dio crédito, ni siquiera él mismo. A pocos metros, el motor de la camioneta tosió, rugió ruidosamente y luego se apagó de golpe, sumiendo el interior en un silencio ensordecedor. «Mierda», maldijo Jason, girando la llave varias veces en el contacto, sus movimientos frenéticos delatando un pánico creciente. El motor gruñó, un estertor mecánico que parecía casi vivo, pero se negó a encender, como si algo lo ahogara. Un sonido de pasos resonó en el bosque, lento, deliberado, acercándose inexorablemente, un crujido rítmico que parecía compasarse con sus latidos. Se congelaron, sus miradas escudriñando la oscuridad creciente a través de las ventanas empañadas, sus respiraciones formando pequeñas nubes en el aire helado. La figura reapareció, justo frente a la camioneta, su rostro finalmente visible bajo la tenue luz de los faros vacilantes que se encendieron una última vez antes de apagarse por completo. Era pálido como la muerte, sus ojos negros como pozos sin fondo, abismos que parecían absorber la luz y devolver un vacío insondable. Una sonrisa grotesca estiraba sus labios finos, mostrando dientes afilados que nada tenían de humano, puntas irregulares que brillaban en la penumbra. Un gruñido gutural subió desde las profundidades del bosque, un sonido que no pertenecía ni a hombre ni a bestia, sino a algo antiguo, primigenio, escondido en las sombras desde milenios, una vibración que sacudía sus huesos y hacía temblar sus almas. «Tenemos que irnos», gritó Sarah, su voz quebrada por el pánico, sus manos temblorosas buscando la manija de la puerta. Jason intentó arrancar la camioneta una vez más, sus dedos resbalando la llave en su prisa, pero el motor permaneció mudo, un silencio burlón que parecía responder a la presencia afuera. La criatura, porque no era hombre, todos lo sabían en su interior, permanecía inmóvil, sus dedos anormalmente largos colgando a sus lados, garras finas y nudosas que parecían estremecerse de anticipación, sus ojos atravesándolos con una intensidad helada que los hacía sentir desnudos, vulnerables, expuestos. Entonces, los faros se apagaron por completo, sumiendo al grupo en una oscuridad total, un negro absoluto que parecía vivo, pulsando a su alrededor. El gruñido se acercó, vibrando en sus huesos, un sonido gutural que parecía surgir de la tierra misma, y una voz ronca susurró: «No deberías haber venido aquí». Parecía venir de todas partes y de ninguna, un eco maligno que se enroscaba a su alrededor como una cuerda invisible, apretando sus pechos hasta que apenas podían respirar. El pánico se apoderó de ellos, una oleada cruda y animal que barrió todo pensamiento racional. «Salgan», gritó Rachel, abriendo su puerta con un movimiento brusco, el metal chirriando bajo la fuerza de su acción. Saltaron fuera de la camioneta y se internaron en el bosque, tropezando con raíces nudosas y rocas ocultas por las sombras, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda y esponjosa. El bosque parecía vivo, hostil, una entidad que conspiraba contra ellos.
Las ramas se agitaban sin viento, sus puntas afiladas azotando el aire a centímetros de sus rostros, dejando rasguños en sus brazos y mejillas, líneas rojas que ardían en el aire frío. El gruñido los seguía, implacable, resonando desde todas direcciones, como si los árboles mismos lo llevaran, amplificando su eco en un coro aterrador. Mike tropezó, cayendo pesadamente al suelo con un grito ahogado, sus manos hundiéndose en un lodo helado que se pegaba a sus dedos como una telaraña. Rachel se giró para ayudarlo, su respiración corta e irregular, pero una fuerza invisible agarró su tobillo y la jaló hacia atrás con violencia repentina. Gritó, sus uñas clavándose en la tierra húmeda, arañando el suelo en un intento desesperado por aferrarse, mientras un rostro pálido emergía del suelo, el mismo rostro grotesco que habían visto frente a la camioneta, sus ojos negros y su boca torcida fijos en ella con una malicia insondable, una mueca que parecía reírse de su terror. «Suéltame», gritó, luchando con todas sus fuerzas, sus piernas pateando el aire, pero sus movimientos eran lentos, como si el aire mismo la retuviera, una masa densa y opresiva que pesaba sobre sus extremidades. De pronto, el suelo tembló violentamente y se abrió bajo sus pies, una grieta abierta que los succionó en una caída vertiginosa. Aterrizaron con un golpe sordo en una caverna subterránea, sus cuerpos chocando contra una superficie húmeda y resbaladiza que olía a moho y descomposición. Un hedor acre que les revolvió el estómago y les quemó las fosas nasales. El aire era espeso, viciado, cargado de un olor a podredumbre que parecía adherirse a su ropa, a su piel. Las paredes, cubiertas de un musgo rojizo que palpitaba débilmente, proyectaban una luz extraña sobre sus rostros demacrados, resaltando sus rasgos tensos por el miedo, sus ojos abiertos reflejando la luz como espejos rotos. «¿Dónde estamos?», murmuró Jason, su voz temblorosa de incredulidad, un hilo de sonido que se perdió en la inmensidad de la caverna. Se levantó con dificultad, sus manos resbalando en el suelo viscoso, dejando marcas oscuras en sus palmas. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra larga y retorcida se dibujó en el suelo, arrastrándose hacia ellos como una araña gigante, sus contornos borrosos y cambiantes. La criatura emergió de las tinieblas, enorme, sus extremidades estirándose en ángulos imposibles, articulaciones que se doblaban en direcciones antinaturales, su rostro deformado por una sonrisa inhumana que parecía extenderse más allá de los límites de su carne. Sus ojos, negros y vacíos, absorbían la luz, pozos sin fondo que parecían aspirar sus almas, y su piel, de un blanco enfermizo, era casi traslúcida, revelando venas oscuras que palpitaban debajo como gusanos retorciéndose. «No deberías haber venido», siseó, su voz vibrante de malicia y un hambre insaciable, un sonido que parecía rascar el interior de sus cráneos. Cada palabra resonaba en la caverna, amplificada por las paredes húmedas, un canto fúnebre que parecía anunciar su fin. Las paredes parecieron cerrarse, un movimiento lento y deliberado, como si la piedra misma respirara, y el suelo tembló bajo sus pies, una vibración que subía desde profundidades insondables. «Tenemos que salir», gritó Mike, su voz rota por el terror, un alarido que rebotó contra las paredes. Se lanzó hacia una pared, sus manos resbalando en la piedra fría, buscando desesperadamente una salida, sus uñas dejando marcas en el musgo luminoso. Rachel, aún en el suelo, se levantó tambaleándose, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se detuviera, un tambor frenético que resonaba en su pecho. Una tenue luz atravesó la oscuridad, un círculo estrecho en la piedra, apenas visible entre las sombras, una frágil promesa de escape. «Allí», gritó, señalando con el dedo, su voz ronca de agotamiento y miedo. Jason se lanzó hacia ella, deslizándose justo antes de que la abertura se estrechara, como si la caverna misma intentara atraparlos, una boca ávida cerrándose sobre su presa. Una explosión de luz desgarró el espacio, un destello cegador que empujó a la criatura hacia las tinieblas con un grito agudo de frustración, un aullido que vibró en sus huesos e hizo temblar las paredes. Rachel, Mike y Sara lo siguieron, tropezando al aire libre, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo, sus cuerpos sacudidos por espasmos mientras aspiraban el aire fresco de la noche. Se encontraron en la carretera, cerca de la camioneta, como si nada hubiera pasado, un regreso brutal a una realidad que parecía irreal. La noche estaba calma, las estrellas brillando sobre ellos en un cielo negro como la tinta, una belleza engañosa que contrastaba con el horror que acababan de vivir. Pero Rachel sabía que no había terminado, una certeza fría que se enroscaba alrededor de su corazón como una cadena. «Fue real», murmuró Jason, sus ojos abiertos de miedo, sus manos aún temblando mientras se aferraba al borde del capó, sus nudillos blancos bajo la presión.
Y aún nos sigue, lo siento. Subieron a la camioneta, sus movimientos mecánicos, casi robóticos, como si estuvieran demasiado conmocionados para pensar, marionetas movidas por el instinto de supervivencia. Jason arrancó el motor, que, milagrosamente, rugió de nuevo, rompiendo el silencio opresivo con un estruendo reconfortante. Reanudaron la marcha, pero los árboles parecían observarlos, sus ramas retorciéndose como manos ansiosas, listas para atraparlos, dedos esqueléticos que rozaban el tejado en un chirrido constante. El camino mismo cambiaba ante sus ojos, llevándolos más profundo en el bosque, lejos de cualquier salida, una cinta de asfalto que parecía deformarse, doblegarse a una voluntad invisible. Los faros proyectaban sombras movedizas sobre los troncos, dando la ilusión de que el bosque danzaba a su alrededor, una danza macabra orquestada por una fuerza antigua y maligna. Una silueta reapareció frente a ellos, el anciano de la granja, pero transformado, irreconocible. Sus ojos eran pozos negros, abismos que parecían perforar el alma, y su boca se estiraba en una mueca aterradora que desafiaba las leyes de la carne, revelando dientes afilados e irregulares, puntas amarillentas que brillaban bajo los faros. «No deberías haber venido aquí», repitió, su voz resonando como un eco desde las entrañas de la tierra, profunda y gutural, un sonido que parecía vibrar en el aire que respiraban. «Este lugar está vivo, y los ha elegido». La carretera tembló bajo sus pies, una sacudida que hizo vibrar la camioneta, y el bosque cobró vida, un estremecimiento colectivo que recorrió los árboles como una ola. Zarcillos de sombra brotaron del suelo, filamentos negros y sinuosos que se enroscaron alrededor de la camioneta, inmovilizando sus ruedas en un abrazo frío e implacable, un torno que parecía vivo, palpitando con una energía maligna. «Tenemos que salir», gritó Rachel, su voz temblorosa pero decidida, un grito que cortó el caos. Abandonaron el vehículo, saltando de las puertas con una urgencia desesperada, y huyeron de nuevo, corriendo a través de un laberinto de árboles movedizos que parecían cerrarse tras ellos, sus troncos acercándose como muros de una prisión viva. El anciano los seguía, su silueta vacilante apareciendo y desapareciendo entre los troncos como un fantasma, una presencia que parecía omnipresente, inescapable. «El bosque los guarda», susurraba, su voz enroscándose a su alrededor como una telaraña invisible, una red que se apretaba con cada paso. «Ahora le pertenecen». Los árboles se cerraban, sus ramas formando una jaula viva, sus puntas afiladas rozando su ropa, rasgando la tela y dejando líneas rojas en su piel, cortes superficiales que ardían como fuego. Exhaustos, con los pulmones en llamas, las piernas temblando por el esfuerzo, cayeron en un claro donde una poza de luz palpitaba, rodeada de piedras grabadas con runas antiguas, símbolos sinuosos que brillaban tenuemente en la oscuridad, una luz que parecía respirar, vibrar con una energía extraña. Rachel se acercó, atraída por una fuerza que no entendía, sus pasos pesados en el suelo esponjoso, cada movimiento lastrado por el cansancio y el miedo. «Es la clave», murmuró, sus palabras apenas audibles, un susurro ronco que se perdió en el aire denso. Se sumergió en la luz, sus pies cruzando el umbral de la poza luminosa, y una oleada de energía la atravesó, un calor intenso que subió por su columna, una fuerza que parecía deshacer los lazos invisibles que los ataban a ese lugar maldito, una potencia que rompía las cadenas del miedo y la sombra. Los demás la siguieron, vacilantes al principio, luego con una urgencia desesperada, zambulléndose en la luz como náufragos buscando una orilla. El calor los envolvió, un abrazo que ahuyentó el frío, una luz que repelió las tinieblas. Los gritos de la criatura se alzaron detrás, un aullido de rabia y frustración que rasgó el aire, pero se desvaneció rápidamente, tragado por la luz, un eco que murió en la nada. El bosque tembló, un estremecimiento colectivo que recorrió los árboles, un gemido que parecía venir de la tierra misma, y luego todo cesó. El silencio regresó, una calma absoluta que parecía irreal tras el caos, una paz frágil que pesaba sobre ellos como una pregunta sin respuesta. Emergieron del otro lado, tropezando en una carretera familiar, un pavimento desgastado pero real, bordeado de campos y no de bosques malditos. La camioneta estaba allí, intacta, estacionada al lado como si nunca la hubieran abandonado, una visión que parecía desafiar todo lo que habían vivido. La noche estaba tranquila, las estrellas brillando sobre ellos, una normalidad que casi parecía insultante tras el horror. Pero Rachel sabía, en su interior, que no había terminado. «Estamos libres», murmuró, su voz temblorosa, sus manos apretadas alrededor de sus brazos como para convencerse a sí misma. «Podemos volver a casa».
Jason asintió, pero sus ojos seguían fijos en el bosque detrás, una sombra que aún parecía observarlos. Sí, estamos libres. Pero, ¿por cuánto tiempo? Su voz era baja, un susurro cargado de duda, un miedo que se negaba a apagarse. Subieron a la camioneta, sus movimientos lentos y pesados, sus cuerpos agotados por el terror y el esfuerzo. El motor arrancó al primer giro de la llave, un ronroneo reconfortante que rompió el silencio, y se alejaron, dejando el bosque atrás, una masa oscura que se desvanecía en el retrovisor. Pero mientras conducían, Rachel no podía deshacerse de una sensación persistente, una sombra en su mente, una presencia que parecía seguir allí, escondida justo fuera de la vista. Miró por el retrovisor y por un instante creyó ver una silueta, el anciano, inmóvil, sus ojos negros brillando bajo la luna, una sonrisa torcida estirando sus labios. Parpadeó y desapareció, dejando solo una carretera vacía detrás. ¿Estaban realmente libres? ¿O el bosque los había dejado ir para reclamarlos después? ¿Un depredador paciente que sabía que sus presas regresarían algún día? La camioneta avanzaba en la noche, pero el frío permanecía en sus huesos, una marca invisible que nunca se borraría, un recuerdo del camino maldito que los había llamado y que, tal vez, los llamaría de nuevo.